Vivamos con esperanza, caminando juntos, separados, mas no solo, con esperanza. Buenas tardes, buenas noches y buenos días en cualquier parte del mundo. Les saluda a su amigo y servidor Oscar Murcia Piedra, esperando que se encuentre muy bien. Hoy dando gracias a Dios por esta gran oportunidad de ser su compañía aquí en su programa Vivamos con Esperanza, caminando juntos, separados, mas no solos. Les recuerdo que estamos todos los sábados a las 5 de la tarde por Radio Costa Rica y todas nuestras plataformas digitales. Estamos en el Facebook Live, en el canal de YouTube, en la página web www.radiocr.net para el mundo entero. Estamos en las aplicaciones Android y también iOS para que ustedes de cualquier dispositivo inteligente pueda estar con nosotros acá en su programa Esperanza, caminando juntos, separados, mas no solos. Las redes sociales de Vivamos con Esperanza, estamos en el Facebook como con Esperanza para que usted se pueda hacer parte de la familia de Vivamos con Esperanza en el Facebook, en el canal de YouTube Vivamos con Esperanza CR en mayúscula. Ahí estamos, están todos nuestros programas, ahí están todos nuestros programas y bueno, si Dios lo permite, si Dios lo permite, el próximo mes estaríamos cumpliendo 6 años de llevar vida y esperanza. Iniciamos en un de hace mucho tiempo, de hace 6 años, llevando gracias a su apoyo a ustedes, es que estamos por acá. Y como siempre decimos en Vivamos con Esperanza, bueno, la idea es aprender, desaprender, reaprender y traer a los mejores profesionales acá para desarrollar algún tema que tal vez usted económicamente no tiene el dinero en ese momento para poder llevar un psicólogo, un médico, una persona que le pueda ayudar especial. Redes sociales de Vivamos con Esperanza, estamos en el Facebook como Vivamos con Esperanza, en el canal de YouTube Vivamos con Esperanza CR en mayúscula, en el Instagram estamos como Vicone20 para que usted también forme parte de la familia del Instagram de Vivamos con Esperanza. El correo electrónico vivamos con esperanza 2020 gmail.com. Escríbanos. Si usted pertenece a algún grupo, alguna asociación que están agregando valor a jóvenes, a niños, a adultos, aquí estamos para servirle en todo lo que ustedes necesiten. Y nuestro WhatsApp 506 88 22 69 42. Y bueno, nosotros iniciamos y finalizamos nuestro programa con una frase y hoy tenemos una frase especial. La tecnología es una herramienta. El reto está en que no sustituya los abrazos, las risas y las miradas. La tecnología es una herramienta. El reto está en que no sustituya los abrazos, las risas y las miradas. Hoy tengo el placer de compartir con la psicóloga Evelyn Sánchez Quesada este tema tan importante, el impacto del uso de las pantallas en para más información al 506 8032 usted la puede llamar y 100% recomendada para que le pueda acompañar en este proceso que usted necesita. Y recuerde pues que vamos al psicólogo porque realmente necesitamos ordenar la casa, necesitamos de verdad hacer un alto y tal vez hacer ahí como decimos nosotros como un examencito de conciencia, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cuál es nuestra proyección a futuro, pero para eso necesitamos profesional en este campo y con mucho gusto nuestra querida Evelyn Sánchez Quesada, que es psicóloga, pues con mucho gusto le puede acompañar, le puede llamar al 506 88 84 50 32. Y bueno, doña Evelyn, bienvenida a Vivamos con Esperanza y de verdad es un honor poder contar con usted en este programa que es tan importante, ya casi cita del programa, pero de verdad, muchísimas gracias, doña Evelyn, por esta gran oportunidad y también, pues, a través de este tema.
el impacto del uso de las pantallas en niños y adolescentes y este 2026 lo estamos viviendo como nunca en nuestra sociedad. Así que bienvenida a Vivamos con Esperanza. Muchas gracias, Oscar. Gracias a los que nos escuchan, a los que nos ven, por cualquiera de los medios que ya has mencionado. Y un gusto, como siempre, compartir el espacio. Bueno, de verdad, honradísimo y muchísimas gracias. Y bueno, esto de las pantallas, pues en lo que es la niñez, la adolescencia, todas estas etapas, pues es un tema que es importante, es muy importante, como todos lo decimos, si se sabe utilizar de la manera adecuada, pero creo que se está preocupando mucho lo que son las familias y los profesionales debido al impacto en lo que es la parte física, en la parte cognitiva, en la parte emocional de los niños. Y bueno, por eso hoy queremos desarrollar este tema con su persona, que es muy importante todo. O sea, a veces, como decimos, el yin y el yang, la parte buena y la parte mala, pero tiene que haber un equilibrio y sabemos de que, bueno, el aparatico que tenemos por acá y que nos sirve muchísimo para tareas, para trabajo, para reuniones, si lo sabemos utilizar de una manera adecuada, le sacamos un provecho y no afecta. En nuestra parte, lo que es la parte física, ¿verdad? Porque ya vemos algunos cambios que tenemos aquí como más adelantico tenemos dolores, la parte cognitiva también, eso de que nos gusta tanto que no queremos desapegarnos en lo que es la parte emocional de los niños, que si yo ya no lo tengo, si le quitamos el dulce, el confite, pues ya empiezan los berrinches y todo lo demás. Creo que es muy importante, muy actual este tema, el impacto del uso de pantallas en niños y en adolescentes y bueno, también es muy recomendado según lo que es la edad, pero bueno, también lo digo, todo depende de los padres, porque nos hemos encontrado que padres de edades muy cortas les dan el teléfono para no cuidarlos, para no estar con ellos, pero bueno, esto es parte del proceso del paso a paso del desarrollo de este tema. Así que, doña Evelyn, usted que es la experta en todo lo que es esto de tallas en los niños, en los adolescentes, los pros, los contras, que lo podamos desarrollar en este programa Vivamos con Esperanza. Bueno, ya mencionaste aspectos importantes, como lo es el físico, el emocional, el social, pero también hay un aspecto sumamente importante que se puede ligar con el tema físico, que es el tema neurológico. Resulta que a nivel cerebral también hay afectación y es lo que se está dejando de lado en muchas ocasiones. Hablamos de que la vista se puede dañar, de que el tema, como explicaba, cervical, ¿verdad? Pero hay un tema a nivel neuronal que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque resulta que el cerebro en niños y adolescentes todavía está en formación. No podemos decir que un adolescente ya tiene su cerebro conformado al 100%, ya que el cerebro va terminando de ensamblarse, por decirlo de alguna manera, alrededor de los 20 años, que es cuando pues ya se habla de que la persona es un adulto joven, ya terminó su etapa de adolescencia. Y resulta que actualmente la mayoría de niños, casi que de cero, porque lamentablemente hemos visto que desde muy corta edad, hasta más de 15 años, ya tienen un dispositivo en sus manos, sea un teléfono celular, sea una tableta, sea una computadora, y resulta que ese cerebro que está en formación, lo último casi que se llega a conformar es el lóbulo frontal. O sea, esta parte de nuestro cerebro es casi que la última que se llega
a solidificar, por decirlo de alguna manera, y ese es el óvulo el que nos permite la autorregulación. Entonces resulta que si nuestros niños y nuestros jóvenes están en proceso, ese óvulo no les va a permitir, por decirlo de alguna manera, definir cuándo es conveniente detenerse o cuándo lo que están accesando es bueno, es malo. El cerebro no puede procesar de la misma forma la realidad de la ficción. Entonces, de pronto, eh, alguna información que se observa, además de que el algoritmo pues los va a ir llevando a lo que hayan visualizado, pues les puede causar mucha confusión. ¿En qué sentido? Bueno, ya hemos visto este tema de los famosos retos, ¿verdad? Que saltan por ahí de repente y que los chicos los ejecutan sin preocuparse de las consecuencias que van a tener. Han habido consecuencias leves, ha habido consecuencias muy graves, porque muchos han perdido la vida. Y es lo que no logran discernir como lo puede hacer un cerebro completamente formado. ¿Por qué? Porque el cerebro por sí mismo no puede identificar la fantasía de la realidad. Para el cerebro, lo que yo estoy viendo a través de una pantalla es real, me va a afectar, al punto de que es muy posible de que si están en un juego de carrera de carros, por ejemplo, estén acelerados, sus latidos del corazón sean mayores, sus manos sudan, hay todo un montón de síntomas físicos como si estuvieran en peligro, como si fuera un león el que se los va a comer. ¿Por qué? Porque el cerebro por sí solo no distingue qué es ficción y qué es realidad. Conforme vamos creciendo y madurando, pues nosotros le ordenamos al cerebro, por decirlo de alguna manera, esto es real y esto es ficción. Y entonces yo, con un cerebro adulto, puedo ir a ver una película de las que llamamos de terror y estoy consciente de que eso está en la pantalla. Pero en un cerebro en formación, esa autorregulación no es tan sencilla. Entonces, un niño o un adolescente no tiene las herramientas para decirle a su cerebro, no te preocupes, esto es mentira, no nos va a pasar nada. Y es lo que lleva a realizar acciones o actos que los ponen en peligro, ¿verdad? Y entonces, si las cosas que acceden en esos dispositivos son cuestiones de violencia, por ejemplo, para el cerebro es transparente si está pasando a través de una pantalla o si está sucediendo realmente. Entonces, ¿qué puede pasar con una persona, niño o adolescente, que pasa horas interminables frente a un dispositivo? Bueno, que en algún momento puede llegar y decir, yo le hago daño al otro, pero ya mañana no pasa nada, ese otro va a regresar, ese otro ya no le va a doler. ¿Por qué? Porque ya es tanto lo que ese cerebro está en contacto con la ficción que cree que al siguiente nivel pues ya no va a pasar nada y el muñequito que salía en el nivel anterior que yo le disparé, pues sale en este otro nivel, ¿verdad? Y entonces la persona que yo lastimé ya mañana pues va a estar normal, porque eso pasa en mi juego y si eso pasa en mi juego pasa fuera de él, ¿verdad? Para ese cerebro eso es lo que pasa. ¿Qué sucede? Bueno, que ahí es donde entra la regulación externa de un adulto que puede llegar y decirle a ese niño o a ese joven, ok,
eso no está bien. Lo que estás haciendo daña a otros, les duele y no se recupera como se recupera en tu juego, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el niño puede saber qué es bueno y qué es malo, pero dependiendo de la cantidad de horas que transcurren frente a un dispositivo, su autorregulación va a ser más difícil. Y por eso hemos visto casos que han andado por ahí en redes sociales, donde niños que se les elimina un dispositivo hacen un desastre en su casa por, por el berrinche. Sin embargo, los estudios que han hecho diferentes profesionales en neurociencia, en psicología, en psiquiatría, han demostrado que no es tanto porque les quiten el objeto como lo que produce ese objeto a nivel cerebral, ¿verdad? Que además de la situación de hacer más lento la madurez del lóbulo frontal, provocan enormes cantidades de dopamina, que es un neurotransmisor, y les producen placer, que eso es lo que produce ese neurotransmisor. Y ese placer es similar al que produce cualquier otra sustancia adictiva. Entonces, la reacción de ese niño o de ese adolescente no es tanto porque ya no tiene en sus manos el objeto, es porque ese objeto causa muchísimas eh, interconexiones neuronales que le provocan placer. Y cuando no lo tiene, está en un estado de necesidad, por decirlo de alguna manera, como sucede cuando las personas adictas empiezan a desintoxicarse, ¿verdad? Que tienen esos momentos de desesperación porque no tienen ya la sustancia, pues en ellos lo que pasa es que ya no tienen el medio que les provoca placer, ¿verdad? Y entonces es donde tenemos las reacciones insospechadas. Cada uno va a hacerlo de diferentes maneras, a como hemos visto algunos casos en redes que podrían ser reales o podrían ser manipulados, que hasta eso tenemos que tener cuidado. Tenemos casos que no necesariamente están en redes, ¿verdad? Pero que sí han sucedido y que sí se han documentado. Entonces, ¿por qué el tema es importante? Porque necesitamos educar a nuestra población adulta. No le podemos pedir a un niño o a un adolescente que no utilice esta tecnología o estos dispositivos si los adultos que los tienen a cargo eh, pasan constantemente con su celular en la mano, con una computadora enfrente, porque se han vuelto trabajadores eh, adictos al trabajo. Entonces, aún en casa tienen que estar con su computadora y si los niños no tienen esa imagen o los adolescentes, pues va a ser muy difícil que ellos lo puedan aplicar, ¿verdad? Entonces, eh, cuando conversamos sobre temas para estos programas, consideré que este era muy importante por esa razón, porque la idea es comenzar a concientizar a los adultos. Yo no hago nada explicándole a un niño, explicándole a un adolescente, si la respuesta puede ser, es que papá no suelta su teléfono, es que mamá no suelta su computadora, es que mi abuelita también usa su teléfono para jugar o una tablet que le regalamos, ¿verdad? Entonces, la frase del inicio del programa nos habla de que son ventanas, sí, ventanas de oportunidades, pero también ventanas que si no se saben utilizar, nos pueden traer consecuencias a corto o mediano plazo, y ni qué decir a largo plazo. Si nos vamos un poquito en la historia,
nos damos cuenta que generaciones como las nuestras iniciamos el uso de estos dispositivos, qué sé yo, cuando teníamos 20 años. Entonces, podríamos decir, pero yo no soy adicta al celular, yo lo puedo dejar, si se me olvida no me pasa nada. Otro podrá decir, bueno, es que yo trabajo con eso, qué sé yo. Pero nuestros cerebros para ese momento ya estaban formados. ¿Qué ha pasado después? Las generaciones que siguieron se enfrentaron al uso de los dispositivos a más temprana edad. Y pues no se veía nada, no pasaba nada. Crecieron también y parecía que todo estaba normal. Conforme han pasado los años, ya se ha podido medir y cuantificar el resultado del uso excesivo, ¿verdad? No tampoco vamos a, siempre digo, cuando hablo del tema, tampoco lo podemos eh, satanizar, ¿verdad? Y decir, es que toda la tecnología es mala, porque no es cierto. La tecnología bien utilizada ha permitido descubrimientos, ha permitido apoyo para la ciencia, para la medicina, para el deporte, o sea, muchas cosas. Entonces no podemos decir que es terrible y eliminémosla de todo lugar. No, lo que hay que hacer es tener un uso adecuado. Pero yo no puedo pretender que un niño o un adolescente de hoy tenga el uso adecuado por él mismo, como lo podemos tener los adultos. Ok, yo puedo decir, bueno, eh, voy a usar mi computadora solo las 8 horas laborales. La tablet para buscar información fuera de mis labores o para jugar. Pero voy a jugar solo 20 minutos. Eso lo puedo hacer yo porque soy adulta. Pero a un niño yo no le puedo decir, solo juegue 20 minutos y me desentiendo, me voy, hago mis cosas y cuando me di cuenta el niño tiene hora y media de estar con el dispositivo, ¿verdad? Entonces, ellos no se pueden autorregular. Somos nosotros los responsables de velar porque esos jóvenes y esos niños utilicen adecuadamente la tecnología. Evelyn, pero es que usted cree que es muy fácil. Cuando uno tiene más de dos en la casa, ¿cómo hace para controlarlos? Bueno, ¿cómo hacían nuestras mamás? Mi mamá tuvo 6 hijos y no habían computadoras para entretenernos. Entonces, ¿qué pasa? Que creímos por un momento en la historia que esa crianza era inadecuada o era aburrida o era ineficiente. Hoy, con los estudios que se han realizado, nos damos cuenta que fue lo mejor que le podía suceder a esa generación. ¿Por qué? Porque aburriéndonos venían los inventos. Que sí, que ese invento podía ser que alguno se rompiera la cabeza, que el otro se cayera y se rompiera las rodillas, que, que se quebrara una ventana con la bola, qué sé yo. Sí, sí, habían consecuencias también, pero nos hacían tener herramientas para enfrentarnos a la vida, herramientas para resolver problemas, herramientas para socializar, porque si en la casa solo había un niño y en la del frente habían 5, pues de ahí no quedaba más que invitarse mutuamente, ¿verdad? Y vengan ustedes o vayan allá, porque de ahí el otro tiene que entretenerse también, ¿verdad? Y entonces teníamos que socializar. Hoy eso no pasa. Si yo tengo un niño en casa, está metido en su cuarto, sin juguetes, sin aburrimiento, porque pasa en un constante scroll en un dispositivo electrónico o en un juego que en ocasiones los papás ni siquiera revisan qué tipo de juego es, si hay
violencia, si hay escenas sexualizadas, ¿verdad? Y entonces eh, es más fácil tenerlo ahí. Ah, es que usted no entiende. En su época, porque a veces mis sobrinos me dicen eso, es que cuando usted era joven, este, casi no habían carros y se podía jugar al aire libre sin problema. Sí, pero hoy tenemos parques, hoy tenemos espacios en condominios destinados para el esparcimiento. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que los padres tienen menos tiempo y quieren sacar el menor tiempo posible para compartir con esos hijos, porque también tener un hijo se volvió una responsabilidad social y no lo que realmente se espera que signifique un hijo, ¿verdad? Que es la, con- la consecución de ese amor entre dos personas, pero que están dispuestos a compartir su vida con ese hijo. Y compartir la vida no es solo darle de comer, tenerlo en la casa, mandarlo a estudiar, es invertir tiempo en interesarse por sus cosas. ¿Que estoy aburrido? Bueno, sentémonos los dos. O abúrrase a ver qué pasa. De pronto se le ocurrió hacer algo. Yo recuerdo en algún momento mi sobrina, una de mis sobrinas más pequeña, estoy aburrida. Y le dice a mi hermana, pues vaya, abúrrase. Y se fue. Y cuando se dio cuenta estaba haciendo unas manualidades, dibujó unos muñequillos, los recortó, les puso paleta, los muñequillos los ponía a actuar y a jugar. Bueno, se entretuvo. No necesitó un dispositivo electrónico. Pero resulta que ahora a los padres de familia les cuesta, les cuesta sacar ese tiempo. Ah, es que yo tengo que trabajar y nos hemos vuelto adictos al trabajo para tener un estatus que antes a nuestros padres no les importaba. Les importaba eh, suplirnos de alimento, de casa, de ropa, si tenían un estatus, bueno, y si no, pues lo importante era que estuviéramos ahí, que tuviéramos espacios, que pudiéramos jugar, que pudiéramos comer. Ahora no les interesa. El chiquillo metido entre el cuarto con un dispositivo, tiene 3 horas, si comió, si no comió, no importa, por lo menos no me fregó. Pude trabajar, pude conversar, pude hacer mis cosas y no me fregó. ¿Y qué consecuencias va a tener eso? Es importantísimo que tengamos en cuenta que nuestros niños y nuestros jóvenes no se pueden autorregular si no han tenido un límite en el acceso a las diferentes cosas. Hoy estamos hablando de las pantallas, pues mañana podemos hablar de las sustancias, o en otro momento podremos hablar de las amistades, qué sé yo. Ujú. Pero amar también es poner límites y a veces eso es lo que ha costado, que entendamos que el amor no es dar rienda suelta, no es entregar un objeto para que ese objeto haga mi función, sino es guiar, iluminar a esas personas porque les vamos a dar un objeto que los puede confundir. Ese es otro tema. La información que está en las redes no es 100% real. Y nuestros niños y nuestros jóvenes la toman como la palabra más real que alguien puede estar diciendo. Y por eso es que caen en tantas trampas que hay ahora, tantos fraudes que se hacen y en tantos engaños, ¿verdad? Y entonces, volvete popular, tenés que ir y pegarle a otro para documentarlo y subirlo a las redes y entonces ya sos parte de una gran comunidad. Eh, Tengo muchos amigos. ¿Cuántos amigos tenés? Ah, ahí
En el internet tengo 400 amigos. Ajá, ¿y con quién jugás? No tiene con quién, porque no existe realmente ese amigo, como podemos decir nosotros. Bueno, tengo un amigo que conozco desde que estoy en la escuela y hemos pasado juntos. Y ellos no. Ellos hoy por hoy creen que el que está detrás de una pantalla, que puso un nombre posiblemente falso, es un amigo. Y no es cierto. Entonces, es muy importante que recordemos que las pantallas están haciendo más lenta la madurez de los cerebros de nuestros niños y nuestros jóvenes y que les están provocando adicciones, por decirlo de alguna manera, distintas a las que provocan la sustancia, pero que al final le pueden traer las mismas consecuencias. Es correcto. Hoy estamos conversando con doña Evelyn Sánchez Quesada, que es psicóloga, sobre este tema, el impacto del uso de pantallas en niños y adolescentes. Recordarles pues de que son niños, son adolescentes, no tienen la madurez de un padre, de una madre que los pueda guiar, y creo que aquí es muy importante que nosotros como adultos, como padres, podamos regular el uso de estos aparatos, porque también vivimos este momento de que todo era por medio de las clases virtuales y todo este cambio que tuvimos que tener en lo que era el tiempo de pandemia, de COVID-19, y ahí aprendimos todos, pero pues ya parece que como que eso quedó muy impregnado en la sociedad, y pues ahora pues creo que es muy importante lo que hemos venido conversando, el límite. Siempre tiene que haber un límite de tal hora, de tal hora. También un poquito lo que son los años de 0 a 18 meses, de ahí en adelante, ¿verdad? Que podemos dar las recomendaciones, pero sí es importante de que el uso de estos dispositivos, más de la cuenta, por decirlo así, pues producen esa dopamina, ese placer, ¿verdad? De tener el aparatico en la mano, y pues cuando ya no tenemos el aparatico en la mano, pues entonces el cerebro nos dice, bueno, yo lo quiero, yo lo necesito, si no lo tengo, ¿qué hago? Ahí ya empiezan un poquito los berrinches, los problemas, las dificultades, y creo que es muy importante que nosotros, igual, como hay adicciones, pues ahora lo podemos hablar a nivel general, ¿verdad? Este tipo de adicción que es totalmente diferente. Y sí, pues a corto plazo, mediano plazo, largo plazo, pues siempre tiene algún tipo de consecuencia, pero los responsables no son los niños, no son los adolescentes, porque ellos no tienen la madurez necesaria para decir, ok, ponemos un horario, ponemos un límite, esto sí lo puedo, esto no. Si son clases, no sé, clases virtuales que de inglés o de esto, de alguna cuestión que algún profesor tal vez no puede estar, y entonces se hace de manera virtual, pues está bien. Pero es muy importante que nosotros como padres podamos también sacar el tiempo para estar con ellos, que los dispositivos electrónicos no los eduquen, no les den consejos, no les digan cómo vivir nuestra vida, porque no son humanos. O sea, la IA, la inteligencia, es muy carga, como decimos acá en Costa Rica, pero no tienen sentimientos, no tienen voz, no han tenido experiencias humanas, no tienen ese amor, no tienen esa prudencia, pero sí es importante que podamos tal vez dar algunos consejos, cómo hacer para esos límites, cómo hacer para realmente sentarnos con los niños. Es parte de lo que tenemos, de lo que estamos viviendo, pero no lo es todo. Entonces, por eso hoy estamos desarrollando este tema paso a paso, el impacto del uso de pantallas en niños y adolescentes, con la psicóloga Evelyn Sánchez Quesada, que usted la puede llamar al 506 88 84 50 32, 88 84 50 32, con este tema que es muy importante, el impacto del uso de pantallas en niños y adolescentes. ¿Qué podemos recomendar a los padres o a los adultos que tienen a los niños que eh, uno los ve, van en un carro, van en el autobús y son pequeñísimos, no pueden ni sostener el dispositivo en sus manos, y usted los ve así, y esa dopamina, ¡puf!
al mil por mil, y el problema es de que está generando esa dependencia, está generando que ya los niños ya no razonan, sino que le preguntan todo al dispositivo. Como si le quitamos el dispositivo, ya se aburren, hay que dejárselo. No, no, no. O sea, tienen que experimentar la frustración, bueno, estas emociones que son muy importantes para el desarrollo de la persona. ¿Qué podríamos recomendar a nuestros amigos de Vivamos con Esperanza con el impacto del uso de pantallas en niños y adolescentes? ¿Cuáles serían las recomendaciones más básicas, por lo menos para que nuestros niños no estén ahí como que de ahí, conectados o pegados, como decimos popularmente acá en Costa Rica, a estos dispositivos que pues en lugar de ayudar, pues traen muchas consecuencias? Primero, eh, si usted tiene un niño de 0 a 2, 3 años, evítelo, evite el uso en la medida de lo posible. Eh, Permítale que se ensucie, permítale que toque diferentes texturas, que experimente jugar con agua, que experimente estar en el zacate, que experimente hacer barro, por ejemplo, jugar con pinturas de agua, eh, dele bastante estimulación en cuanto a espacios al aire libre, ¿verdad? Que pueda ir resolviendo algunas situaciones propias de esas primeras etapas, de esos primeros 2, 3 años. Posterior a ese tiempo, lamentablemente, nuestro sistema educativo pues ya está introduciendo a los niños a la educación formal a partir de los 4 años, es básicamente lo que está haciendo, ¿verdad? Y eso también es contraproducente, pero bueno, es lo que tenemos. Entonces ya el niño va a tener su día dividido, va a tener que ir a educación formal y luego regresa a casa, ¿ok? Cuando regresa a casa, pues establecerle un horario es muy importante durante todo ese periodo escolar, dígase de 4 años en adelante, siempre va a ser importante que tenga un horario que contemple, bueno, el traslado a casa, el tiempo para alimentación, el tiempo para deberes y el tiempo de recreación. Entonces, vamos a analizar cada etapa, ¿verdad? Y entonces, bueno, el niño está de 4 a 6 años. Esas son etapas donde las tareas o los deberes que les dejan a los niños, pues son más manuales. Entonces, no es necesario que el niño cuente con una computadora o una tableta, porque sus tareas no van a requerir investigación, van a requerir ejecución, ¿verdad? Entonces, em, para sus deberes no necesita los dispositivos. Bueno, viene el rato de recreación, ¿ok? Si existe la posibilidad, es preferible que se dedique a jugar con sus juguetes, a continuar utilizando plasticina, a dedicarse a pintar si le gusta pintar, a poner música si le gusta bailar, y si puede estar al aire libre, mucho mejor. ¿Por qué? Porque también sus vitaminas se van a sintetizar a partir de recibir eh, el aire, el sol, ¿verdad? Entonces, si podemos llevarlo al aire libre, maravilloso. Si tiene con quién jugar, pues que utilice Legos, rompecabezas. A esa edad todavía es necesario ir fortaleciendo esas habilidades. No, Evelyn, es que usted no entiende, es que luego, si definitivamente no puedo evitar el uso de los dispositivos, tengo que ponerle un horario. Y entonces, por edad, lo recomendable es que de 4 a 6 años no pase de 20 minutos. ¿Por qué? Porque más de 20 minutos ya va provocando eh,
problemas de razonamiento, ¿verdad? Y entonces ya de resolución de situaciones, por decirlo de alguna manera. Entonces es preferible que sean 20 minutos lo más. Así como sabemos que cada etapa el ser humano presta atención una franja de tiempo y posterior a ese tiempo ya se dispersa, pues tenemos que aplicar lo mismo para el uso de dispositivos. Ok, se puso a jugar, bueno, que juegue 20 minutos y aún así, para esa edad es mucho tiempo, porque si tuviéramos que aplicarles una sanción de tiempo fuera, tendríamos que aplicársela 4 minutos, 5 minutos o 6 minutos de acuerdo a la edad. Si para una sanción yo me apego a los años que tiene, bueno, para el uso de un dispositivo debería ser similar. Que el 6 minutos no va a alcanzar ningún juego. Ok, entonces ampliamos ese rango, pero ese rango no puede pasar de 20 minutos. Ese es el recomendable. Ok, 20 minutos por media hora de juego libre, donde no tenga dispositivos en la mano. ¿Que necesito volver al dispositivo? Bueno, ya transcurrió media hora donde ese niño tuvo que aburrirse, tuvo que inventar, tuvo que jugar, pero de pronto ese juego libre hace que no sea media hora, sino que sea más tiempo, porque está entretenido, porque está con un Lego, porque está con un juego de carros, qué sé yo, de muñecas, y entonces media hora se le hizo corto. Y el mismo niño no se está distrayendo del juego libre y ampliamos ese rango de tiempo. Pero si definitivamente tengo que volver al dispositivo, sigo jugando con ese 20-30, 20, 20 minutos con un dispositivo y 30 minutos de juego libre. Si el niño o la niña tiene más de 6 años, podríamos ampliarlo a una media hora, 45 minutos, teniendo en cuenta que ya va a tener deberes escolares que van a requerir en algunos casos de investigación, de búsqueda de información. Entonces, el tiempo del dispositivo se tiene que compartir entre los deberes y el juego. No es que, bueno, para los deberes va a tener una hora y después para utilizarlo para sus juegos va a tener media hora, 45 minutos. No, o sea, que ese tiempo esté contemplado para deberes y para juego. Igual, entonces, una media hora, 45 minutos y una hora de juego libre, donde el niño tenga que inventar, tenga que crear, tenga que aprovechar sus recursos. Puede ser que en casa tenga algunos juguetes, puede ser que pueda salir al aire libre, que tenga espacio físico en casa que le permita eso y no necesite ir a un parque, o me lo llevo a un parque, tiene una mascota, entonces que juegue con su mascota, ¿verdad? Pero no podemos decir que le equiparo los tiempos o que uno va a hacer para que haga sus investigaciones y el otro para que juegue. Y entonces se dedica una hora a hacer deberes y usa el dispositivo y le doy 45 minutos luego. No, tengo que tratar de equilibrar y decirle, ok, tenés 45 minutos, haces deberes y lo que te queda de tiempo después lo vas a usar para jugar. Y juega lo mismo que con los niños pequeños, ok. Le di media hora, 45 minutos, una hora de juego libre. ¿Quiere regresar al dispositivo? Ok, entonces ahí le doy solo media hora y otra vez una hora de juego libre, ¿verdad? El asunto es que el niño no permanezca al revés. Una hora con el dispositivo y media hora de juego libre. Y entonces, como ya se aburrió, volvamos a dar el dispositivo. Eso es muy importante. Y si hablamos de chicos de 12 años en adelante, que es el tiempo colegial, bueno, entonces ahí tenemos que medir. Ya sus deberes van siendo mayores, su tiempo en educación formal es mayor y el tiempo
para distraerse debería ser menor, ¿verdad? Y digo debería porque a veces en el dispositivo duran más tiempo que ejecutando deberes, estudiando, leyendo, ¿verdad? Y entonces es lo que papá y mamá o el adulto que los tiene debe regular. ¿Ok? Estuviste tanto tiempo en la escuela, en el colegio, y en el colegio también estuviste en contacto con tu celular, estuviste en contacto con computadoras, ¿ok? Ahora venís a casa y tenés un horario también. Hay que alimentarse, hay que estudiar y después recrearse. Entonces, ahí es donde se va acomodando de acuerdo a cada situación. Aquí estamos hablando de lo ideal en cada familia, pues hay que irlo acoplando, ¿verdad? El asunto es que haya un tiempo definido para el uso de los dispositivos. A la par de ese tiempo, tiene que ir el acompañamiento. No es tome el dispositivo y haga lo que quiera. Es un acompañamiento de manera de que de 4 a 6, pues yo pueda ver que estén con cuestiones infantiles. No es posible que los juegos sean juegos eh, violentos, juegos agresivos, porque estamos hablando de una edad muy temprana. Entonces, yo tengo que estar atento a qué es lo que está observando, jugando, revisando ese niño. De 7 a 12, pues explicarle, mira, existe un algoritmo y lo que vos revises se te va a ir replicando. Entonces, lo ideal es que haya un adulto supervisando y de 12 en adelante, con mucha más razón, ¿ok? Sentarnos, hablar con esos jóvenes sobre educación sexual, sobre las páginas que puede revisar, sobre información que va a observar, donde no toda esa información es real y por eso es importante que la pregunte, que eh, esté cerca un adulto al que le pueda consultar lo que está viendo. No podemos dejarlos a la libre, porque entonces es donde se exponen a bullying cibernético, a acoso cibernético, eh, a, a momentos vulnerables, porque tal vez están pasando por alguna situación difícil realmente en su espacio de educativo y de repente les apareció un amigo eh, virtual que les ofrece apoyo, ayuda y veámonos. Y entonces vienen los casos de, eh, de abusos físicos, sexuales, de personas desaparecidas, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, esa edad es muy difícil para el ser humano en general y entonces necesitan mayor acompañamiento. No es nada más, es que yo le permito porque está investigando para el colegio y no importa las páginas que revise. No, es que hay que estar ahí pendientes de qué están revisando, con quién están hablando, cuáles son los amigos que tienen, si tienen una red social, que papá y mamá estén en esa red social donde puedan revisar. Es muy importante porque Por al eso, final, por eso, perdón, ¿sí? doña Evelyn, bueno, esto ha sido como, el tema es tan amplio que perfectamente nos da para otros programas. Hoy queríamos empezar a hacer como esa concienciación a los padres de familia porque las pantallas pues no son el enemigo, pero requieren límites bastante firmes, una supervisión cercana, priorización del mundo real ante el mundo virtual y una coherencia adulta. Pues de verdad agradecerle, doña Evelyn, este tiempo es como una introducción a todo lo que son estos temas de lo que es el impacto del uso de las pantallas en niños
Y adolescentes, doña Evelyn Sánchez Quesada es psicóloga, usted la puede llamar al 506 88 84 50 32, 506 88 84 50 32. Hemos como apenas como una introducción de todo lo que es este tema y pues nosotros más adelante vamos a ir desarrollando este tema paso a paso, digamos etapas por etapas para poderlo desarrollar aún más y sacarle más provecho porque sí, sabemos que es un tema muy actual, que lo estamos viviendo y ya la tecnología vino para quedarse. Entonces, de verdad, doña Evelyn, muchísimas gracias por este mensaje. Es como una primera parte, por decirlo así, porque tenemos mucho material para desarrollar y queremos finalizar el programa con esta frase. El valor de una infancia no se mide en horas frente a una pantalla, sino en recuerdos construidos lejos de ella. Sabemos que los de la vieja escuela, que somos nosotros, cuarentones, cincuentones, pues fue otro mundo, fue otra historia, pero también pues ahí estuvieron nuestros padres, estuvieron presentes, estuvieron ahí un momento y pues todo lo que hemos vivido y ahora es muy importante que nosotros como adultos podamos tener esa responsabilidad y que no le dejemos la educación de nuestros hijos, de nuestros familiares a un aparatico electrónico, a una tablet, a una computadora y principalmente a un teléfono que es muy accesible en estos tiempos. Entonces, doña Evelyn, de verdad, muchísimas gracias, que Dios la bendiga. A ustedes, amigos, también de Vivamos con Esperanza, los esperamos el próximo sábado a las 5 de la tarde aquí en Vivamos con Esperanza, caminando juntos, separados, manos solos. Y les recordamos que estamos los sábados a las 5 de la tarde por Radio Costa Rica y todas nuestras plataformas digitales. Estamos en el Facebook Vivamos con Esperanza, canal de YouTube Vivamos con Esperanza CR en mayúscula, en nuestro Instagram como Vicone20, correo electrónico vivamos con esperanza 2020 @gmail.com y nuestro WhatsApp 506 88 22 69 42. Y ánimo a seguir por sus sueños, por sus metas, tal vez está así de alcanzarlo, ánimo, la perseverancia es muy importante en toda nuestra vida y viva su vida, no la vida que los demás quieren que usted viva, no hipoteque su vida, no venda sus sueños, no. Creo que su vida es muy especial y tiene que luchar por sus metas, por sus sueños, por